por ahí, nos haces llegar tu queja. A ver. Igual no vamos a hacer nada, pero solo que hoy me insulta y le acaba su denuncia y dice, no, 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 ¿qué pasa? ¿Cuándo te he insultado? Le digo, ¿cuándo te he insultado? Jamás, jamás. No, pero en serio, me ponte una foto real por ahí. Mentiroso, dice por ahí. Ah, ya. ¿Qué tema es esto acá? ¿Semana 4? ¿De ser natural? No, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya no sé. Sí, cuatro de esto. Sí, ¿no? Sí, valle final a inicio. Hmm. Ya ahí está. Bueno, chicos, entonces tema de hoy, desastres naturales. Listo. ¿Qué tal estuvo el biormor? Qué mal, ya. Profe, el perremo dice por ahí. Ah, ya. No, sé que no tiene ninguna base científica tu perremo, así que no pasa nada. ¿A dónde están peinados? Dice por ahí. No sé, pues, no sé, pues. A tu funeral, niña, a tu funeral. Me dieron brócoli, dice, sí, está con plata, dice. No sé, a ti te importa la plata, no me creo eso. Voy escuchando cada rato, voy leyendo tu comentario ahí. Bueno. Bueno, entonces, chicos, vamos a dar inicio al tema de ahora. Vamos, me encanta la plata, dice. Muy bien, niña, muy bien, muy bien. Provecho, provecho. Ya vas a encontrar a tu sugar daddy, ¿ya? No sé, pues. Ahí está. Claro, niña, claro, claro. Se pone como título que diga mar, ¿no? Desastres naturales. Ya, vamos a poner entonces como título Desastres naturales. Es un tema relativamente nuevo en San Marcos. ¿Sí? Normalmente no hay libros todavía de esto, o al menos no capítulos importantes. O sea, no como los libros normales lo determinan, pero es un tema muy bonito, desastres naturales. Entonces, caballeros, chicos, a darle todo ese tema. Es un tema muy bonito y también nos sirve para poder combinar otros temas que supuestamente ya conoces. Y si no conoces, no te preocupes, pues estamos acá para hacerte recordar. ¿Ya? ¿Qué? Ya, muy bien. Ahora, entonces, profe, ¿qué es un desastre natural? Seguro has escuchado eso, ¿no? Seguro por ahí escuchabas, te decían, no, oye, eres un desastre. No, no, no tanto así, pero cuando hablamos de desastres naturales nos referimos a que algo se produce por la naturaleza. Sí, así es, algo se produce por la naturaleza, pero cuando un desastre se convierte en desastre, por ejemplo, pues vamos a decir así, hoy vamos a dibujar, no tanto, ¿ah? Sí, algo por ahí, pero mínimo en realidad. Entonces, los desastres naturales son fenómenos. Ahí está, miren, acuérdate, fenómenos. Son fenómenos. Son fenómenos, obviamente, producidos ¿por qué? Producidos por la naturaleza. Oh, profe. Claro, producidos entonces, producidos por la naturaleza. Producidos por la naturaleza. Pero algo tiene que tener ella. Claro, tiene que tener algo especial, ¿cierto? Profe, ¿y ella tiene algo especial? Claro que sí. Hay algo que ella tiene que es especial. Así es. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Dice, dice entonces que son fenómenos producidos por la naturaleza, pero ¿qué generan? Pero generan, eso me importa, pero generan consecuencias económicas, pero generan consecuencias, ahí está, mira, pero generan entonces, chicos, consecuencias, pero consecuencias económicas o pérdidas humanas, necesariamente. Si no genera eso, no puede llamarse desastre. Consecuencias económicas o pérdida entonces, pero ponen la tilde, para que no suene raro. Económicas o pérdidas humanas. Ahí está. O pérdidas humanas. Dice, yo debo estar en sus videos para hacerlo especial. ¿Sí? No, no entendí, no sé qué tiene que ver, pero sí, tampoco entendí. Sí, sí, no. No entiendo, no, no entiendo, por ahí. Claro, claro. Ingrid, no entiendo. Ahí está. Entonces, cállese, dice por ahí. Muy bien, ya va a ver, dice. Oye, no se escribe así, oye, no se escribe así. Ahí está. Entonces, no sé, pues ya va a ver, escribe con doble L, chicos, con B grande, mira. Te pasa también. Ella no sabe ni leer, dice por ahí. Sí, sí, está peor, sí, está peor ya. Entonces, chicos, un desastre natural, recuerda, es cuando un fenómeno tiene consecuencias, pero tiene consecuencias para el hombre. Imagínate que en este momento ocurriera un terremoto. Profe, como el que ocurrió hace unos meses, así es.
pero solamente de 8 grados, nada más. Solo 8, no pido más, chicos. Ya ni lo diga, dice Carmen Rosa. Pero esos 8 graditos, solamente ¿qué cosa? Solamente va a generar ¿qué cosa? Solamente, chicos, va a generar pánico en la ciudad. Solamente pánico y miedo. De repente saldremos corriendo, pero nada más. No generó ni pérdidas económicas ni muerte de vidas humanas. Entonces, solo se convierte, ¿qué cosa? Solo se convierte en un fenómeno natural, pero no es un desastre todavía. ¿Cuándo el fenómeno se convierte en desastre? Se convierte en desastre cuando el fenómeno afecta directamente al hombre. Imagínate que ese fenómeno generó de repente, no sé, $500,000 en pérdidas económicas. Generó de repente por ahí 100 muertes de vidas humanas. Entonces, cuando genera daños que repercuten al hombre de manera económica o a través de vidas humanas, eso se convierte en desastre. Profe, si pasa un terremoto de repente y justo mi Bobby se murió por ese terremoto porque le cayó una pared encima, entonces, ¿eso, profe, es un fenómeno, es un desastre? No, eso de ahí simplemente es un fenómeno. Tu Bobby simplemente murió, pero la muerte de animales no está estipulado. ¿Qué significa entonces? Significa entonces que tu perrito no nos importa. Al menos de las, al menos, no, no, al menos de un aspecto, ¿qué cosa? Al menos de un aspecto de desastre natural. Lo único que nos importa son las pérdidas económicas o la vida humana como tal. ¿Cómo que no? Claro, obviamente para ti sí es importante, pues, ¿no? Obviamente tu Bobby para ti es importante, pero para nosotros obviamente eso no repercute en nuestra vida. Nada cambió. Como no se muere su gato, dice por ahí. No te preocupes, no te preocupes. Se murió el día que le puse Ingrid. Ahí está. Y si yo muero, dice. No, o sea, estamos hablando de humanos, pues. Entonces, chicos, no te olvides pérdidas humanas. Ahí está. Bien malo, dice. No, es con cariño, ya tú conoces, ya. Claro, chicos. Entonces, vamos a decirle, según la ONU, chicos, los desastres naturales también se dividen en sectores, ¿sí? O sea, se dividen en grupos, y eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, imagínate así, los desastres naturales se dividen en grupos. De los desastres naturales se dividen en grupos. La pregunta es, ¿cuáles serán esos grupos? Ahí está. Ah, muy bien, mi la gente, ya lo estoy conociendo, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo está por ahí Carmen Rosa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcia? Muy bien, muy bien. Yo pensaba que eran dibujitos nomás. No, mentira, chicos, mentira, mentira. Ahí está. Muy bien, ahí prende tu cámara, chicos, prende tu cámara. Stephanie, ojalá seas así como la chica que está en la foto. ¿Para qué? Dice por ahí, vale. A la otra, dice Andrés. Tienes que bañarte, pues. Ojalá, dice por ahí. No, no te preocupes, niña, no te preocupes. Claro, claro, claro. Dice, si me baño, oye, ¿qué dice? Ni la cara me lavo, dice. Eso sí te creo, ¿ah? A ti sí te creo todo, niña. Sí, así te creo todo. Entonces, ya sabes. Cuando hablamos entonces, chicos, de los desastres naturales, entonces, chicos, cuando hablamos de los desastres naturales, ¿eh? No te vayas a olvidar que hay tipos también de desastres naturales. A ver, te presento algunos, ¿ah? Para que las conozcas. Te presento algunas para que las conozcas. Ahí está. Profe, presénteme algunos desastres. O algunos desastres. Uno es la de origen, todo se divide según su origen, obviamente. Una es ¿de origen qué cosa? Por fuerzas internas. Una es entonces de origen por fuerzas internas. Las de origen internas también se llaman endógenas. Profe, como la geodinámica. Así es. También le puedes llamar así, porque endo significa adentro. Entonces le puedes llamar así, endógena. Dentro de la endógena, ¿de quién podemos hablar, profesor? Dentro de la endógena, vamos a hablar entonces, chicos, de lo que es... ya. Entonces, dentro de la endógena, ¿qué encontramos, por ejemplo? Uno, los maremotos. Profe, ¿qué es un maremoto? Es un terremoto, pero en el mar. Simplemente, es solamente un terremoto, pero en el mar, nada más. ¿Sí? No te voy a subir. Eso también los sismos, ¿cierto? También los terremotos, profe. Así es. Entonces, también las actividades volcánicas. Entonces, no te olvides, hablamos entonces, chicos, de las actividades sísmicas. Ahí está, de las actividades sísmicas, de las actividades volcánicas. Ahí está, mira. Actividades sísmicas, actividades volcánicas y también y
y los maremotos también. Y los maremotos. Ahorita vamos a ver una por una, ¿eh? Por ahora tú copia nomás. Así como hay esto, también hay otra, que son las de origen, ¿qué cosa? No, dice DDNN, o sea, desastres. Desastres naturales. Cuando una palabra recuerda termina en S, puedes utilizar la primera letra dos veces, ¿no? Derechos humanos, centrales hidroeléctricas. O cuando vas al baño, ¿te acuerdas? Servicios higiénicos. Sí, ¿no? Sí sabías, ¿no? Ah, ya, muy bien. Menos mal. Sí. Muy bien. Ah, ya, chévere, chévere. Muy bien, niña. Muy bien, niños. Ahora entonces tenemos a las que son de origen por fuerzas internas, pero no es la única. Obviamente, profe, ella no es la única siempre. Claro, obviamente que no. ¿Cómo podría ser la única, cierto? También tenemos a la otra. Ahí está. No yo es, profe. Ahí está, mira. ¿Origen qué cosa? Origen por fuerzas externas. Las de origen por fuerzas externas. Entonces, las externas tienen que ver, obviamente, con fuerza exógena. Ahí está. Por fuerza exógena. Ahí está. ¿Hay varias? Claro. Uno de ellos, por ejemplo, son los derrumbes. Muy bien. Los derrumbes. Pueden ser también, ¿qué cosa? Los deslizamientos. Ahí está, mira. Pueden ser entonces, chicos, los deslizamientos. Pueden ser algo llamado aluvión. Puede ser, por ejemplo, el huaico. Puede ser de repente por ahí el huaico, el aluvión. Puede ser el alud. Puede ser la avalancha. Imagínate todo esto. Ahí está, avalancha. Y también tenemos a una más, que es la de origen, ¿qué cosa? Que es la de origen atmosférico oceanográfico. Ah, su profe, qué complicado son eso. Atmosférico oceanográfico. Atmosférico oceanográfico. Cuando hablamos de los fenómenos atmosféricos oceanográficos, nos referimos a qué? Uno, el fenómeno del niño. Pero no solamente el niño, también, por ejemplo, la niña. ¿También repercute, profe? Claro, también repercute en la niña. Otro, los huracanes. Imagínate, los huracanes, la sequía, las inundaciones, las heladas, el friaje y muchos fenómenos más como los temporales. Ahora, hay una más. Si quieres poner el profe, por acá hay espacio, ya, vamos a poner entonces. Hay una más que es de origen biológico, solo que eso no la vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque eso es biología. Origen biológico, ¿cómo qué? Las enfermedades, las epidemias, ¿no? Las enfermedades, las epidemias, las pandemias, a eso se refiere. Origen biológico. A eso. Ajá. Las plagas, por ejemplo, ¿no? Las plagas, las enfermedades, como tiene que ser. Ahí está, chicos. Entonces, los desastres naturales podemos dividir en cuatro tipos. ¿Cuáles son esos cuatro tipos? Entonces, las externas, que actúan obviamente sobre la superficie, las internas que vienen desde el interior, como los sismos, por ejemplo. Tenemos todos los fenómenos atmosféricos oceanográficos y también encontramos a quién, a los biológicos. Solo que esta última no la mencionamos porque tiene que ver ya con aspectos, obviamente, sociales. Atmosférico oceanográfico. Así se llama. Atmosférico oceanográfico. Listo. Ya está, mira, sencillito. Hasta ahí, chicos. ¿Alguien voló? Bueno, a ver cómo está. Listo. Vamos a ir uno por uno. ¿No? Vamos a ir uno por uno, sí. Actividad volcánica, maremoto, derrumbe, sí, una por una. Este es el esquema del orden que vamos a hacer uno por uno. ¿Sí? Ahí está. Así que con fe, chicos. A ver, dime, niña, dime. ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu pregunta? Sin dibujos, ¿verdad? Dice, por ahí un ratito, no tan rápido, me corté mi ¿Qué tiene que ver, niña? ¿Qué tiene que ver tu dedo? ¿Qué nos importa tu dedo? Ahí está. Sí, por acá se han cortado el dedo, dice. Mi mal.
Profe, diferencia entre Guayco y Yogya. No hay diferencia, no hay diferencia, no te preocupes. Tú copia, hermana niña. Ahorita vamos a ver, pues todavía no entramos al tema, y aquí está preguntando lo último. Hijo, ahora se corte la mano, dice. No, qué maleado. ¿Por qué no la quieren, chicos? ¿Por qué no la quieren? Ya. Primero vamos a hablar de los... Primero ubiquemos, ¿cierto? Primero ubícate, pues, ¿no? Ya. Actividades sísmicas. ¿Dónde ocurren, pues? Veamos entonces. Ahí está. Las actividades sísmicas, recuerda entonces, principalmente se van a dar ¿dónde? Principalmente, chicos, se van a dar entonces en la zona andina sur, ¿cierto? Entonces, la actividad sísmica se dan entonces, chicos, principalmente en la zona andina sur. Ahí está, la zona andina sur. Ahí está. Pero recuerda que estamos hablando entonces del país de Arequipa. Ahí está. Del país de Arequipa. Ahora, esa actividad sísmica, obviamente acá no te vamos a hablar, pues, qué es el cinturón de fuego, de que el choque en la placa de Nazca sudamericana, no, porque eso ya se aprendió hoy. Eso ya se hizo en geodinámica. Entonces, profe, ¿de qué tendríamos que recordar acá? No recordar, sino algo que tú ya sabes, solo que te puede venir en el examen. Como por ejemplo, un plan de manejo, un plan de preparación cuando hablamos de un sismo. En el caso de los sismos, por ejemplo, tú sabes comportarte durante un sismo, ¿cierto? O al menos eso es lo que queremos pensar. ¿Que consiste en qué, profe? Primero, la preparación, es decir, antes del sismo. ¿En casa están preparados? En casa ya cada uno sabe los papeles de cada uno de ustedes para ver cómo pueden afrontar todo este problema. Tu mochila de emergencia, por ejemplo, que es una opción, exacto, tu mochila de emergencia. Yo me quedo en mi cama y pasa nomás, dice, sí, no te preocupes, métete en tu cama. Dice, yo solo sé que me tengo que meter debajo de la mesa, dice por ahí. ¿Entrarás? ¿Entrarás? Esa es la pregunta. Entonces, entonces chicos, claro, dice por aquí. Pero ¿qué es lo que pasa, chicos? Ni mesa tiene, dice por acá. No, ¿cómo no tener mesa, chicos? Sí tienen mesa. Claro. Yo sentí la madrugada, hubo temblores. Muy bien, muy bien. Dice, yo me voy a una esquina nomás, dice. Claro, mira, ahí está, mira. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? En los sismos, antes del sismo, la mochila de emergencia es una muy buena opción. La preparación, por ejemplo, ¿no? Ya dijeron por ahí mamá qué va a hacer, papá qué va a hacer, tú como hermano mayor quizás qué vas a hacer. O sea, generar roles antes del sismo. Durante el sismo, lo más importante que cosa es entonces mantener la calma. Obviamente que sí, no mantener la calma es lo más importante, chicos y chicas también. Y después del sismo, obviamente, ¿qué cosa? No hacer, pues, por ahí no se vaya a ocurrir, ¿no? Voy a prender la luz, ¿no? Y prendes ahí un foco, ¿no? Un encendedor, ¿no? No. Ahora, la mayoría de casas nuestras tiene instalaciones de gas, ¿no? De repente por ahí, ¿no? A lo mucho todavía tienes balón todavía, pero la mayoría de los distritos, creo yo, que ya tiene, ¿qué cosa? Ya tiene el tema del gas. Entonces, entenderás que prender tu fuego después de eso no es una opción. Claro. Dijo Nicolás, capaz lo prende. Dijo, no, sí te creo capaz. Me dijo pobre, dice, no, ¿cómo te voy a decir pobre, niño? No, jamás. Solamente que estás mal ubicado geográficamente. Eso es lo único que ha pasado, chicos. Claro, también, ¿quién te manda a vivir en un cerro, güey? Entonces, eso es un tema. Entonces entenderás que después del sismo, entonces, uno, no usar ascensores. Las réplicas es un problema. No vayas a ingresar de manera directa a la casa, porque obviamente las réplicas es un problema. Yo no sé bien algo, no, dice que no, yo vivo en Cono, pues yo vivo en Cerro. De ahí nomás, al costado nomás, ¿no? Ahí nomás vive Ingrid al costado, ahí está. ¿No? Tú vives de la Cruz abajo, ¿cierto? Claro, pues yo vivo dos casas más abajo. Claro. Muy bien, muy bien. Ahí está. Entonces, una actividad sísmica obviamente forma parte de eso, pero ¿qué pasa si el sismo está en el mar? Obviamente, si la actividad sísmica ocurre en el mar, entonces eso se llama maremoto. Si el sismo ocurre en el mar, entonces ocurre un maremoto. Entonces, profe, ¿qué es un maremoto? Un maremoto es un sismo en el mar, simplemente. Ahí está. Ya, muy bien.
Entonces, chicos, cuando el sismo ocurre en el mar, eso se llama maremoto. Pero si el maremoto, es decir, cumple al menos dos características, ¿cuáles son esas dos características, profe? Primera característica, que el sismo tenga una magnitud, MW magnitud, tenga una magnitud igual o mayor a 7 grados. Si el sismo tiene una magnitud igual o mayor a 7 grados, pero con una profundidad, ¿sí? También mira, con una profundidad, de 60 kilómetros, entonces, chicos, estamos viviendo un posible tsunami. Sí, lo que pasa es que los volcanes se encuentran en el sur, pues. Por eso dice justamente Andina Sur. Dice Andina Sur porque los volcanes y las actividades sísmicas pues ocurren en el sur. Pero ahora, esto acá, chicos, si el maremoto tiene un rango de 60 kilómetros a menos, o sea, está entre los primeros 60 kilómetros, pero la magnitud del sismo, entonces llega de 7 a más, a eso se llama entonces tsunami. Ahí está. Es un tsunami. Listo. ¿El terremoto es un pequeño tsunami? No, ¿qué hablas? Un maremoto es un sismo, ¿cierto? Pero es un sismo de 7. Imagínate, es tremendo. 7, 8, 9, 10, son sismos tremendos que ocurren en el mar. Y esos sismos, si están dentro de un rango de 60 kilómetros, es muy probable que el mar salga. Si el mar sale, ahí recién se llama tsunami. El maremoto es el movimiento sísmico, pero el tsunami es cuando el agua termina saliendo al continente. Hace poco, por ejemplo, ocurrió un tsunami en el Perú. No sé si te acuerdas, el tsunami que ocurrió en Pisco. ¿Sí? Fue metro y medio, cuando erupcionó el volcán Tonga, la que está por allá cerca de Australia. ¿En qué año dice? ¿Cuál año dice lo que ocurrió hace un par de meses nada más? ¿Necesariamente tiene que darse sismo en el mar para que ocurra un tsunami? No, como te dije hace rato, fue el ejemplo de lo que es el volcán. Puede darse por derrumbes también. Profe, explique bien, ¿el tsunami no es igual que el maremoto? No, pues niño. No, obviamente que no, obviamente que no. Profesor, Sí. a ver, el maremoto es cuando se origina un sismo en el mar, ¿no? Pero si el mar sale, ya es tsunami. Ajá, ya se Ah, ya. llama tsunami. Ujú. Ahí está, muy bien. Explique bien, pero le digo, le digo Padilla, dice. Ah, ¿ya se llama la Padilla o se llama Padilla? ¿Cómo es? Dice, para eso dice. No, porque eso es sencillo, pues, eso es sencillo. Ahí está. Maremoto en el mar, tsunami cuando sale del mar. Claro, o sea, el mar o sea, el tsunami es una expresión del sismo. Claro, si el mar no sale, entonces solo ocurrió un maremoto, pero no un tsunami. Un tsunami es una consecuencia de un maremoto de cierta intensidad o de cierta magnitud en este caso. Ahí está. Ahí está, chicos. Yo espero que ahora sí se haya entendido esa parte y no seas pues como Ingrid que no entiende nada. Ahí está. Ahí está. ¿Entendiste, Ingrid? A ver, Ingrid, dime si entendiste o no. Ahí está. ¿No entendiste? Asu. Y a ver, con dibujitos. Con dibujitos para Ingrid, ya que Ingrid no entiende. Mira, mira, Ingrid. Esto se llama mar. ¿Sí? Esto se llama mar. Profe, píntelo, profe, porque no entiendo ya. Eso se llama mar. ¿Ya? Esto es mar. Esto es continente. Es continente. Suelo, ¿sí? Roca, está hecho de roca. Y este es mar. Agua. ¿Sí? Agua. Ya. Ahí está. Hasta ahí no estás volando, ¿cierto? Hasta ahí no estás volando. Ya, chévere. Vamos bien entonces. Vamos bien. Entonces, imagínate, Ingrid, tú estás acá, mira. Tú estás acá, echadita ahí, mirando al mar. Profe, ¿cuándo conoceré a mi millonario? No sé, pero ahí estás paradito. ¿Ya? Justo en ese momento, ¿qué cosa? Ocurre un terremoto. El terremoto está acá, entonces se llama maremoto porque el hipocentro se dio en el mar, por eso se llama maremoto. Pero si el maremoto está dentro del rango de 60 kilómetros, dentro del rango de 60 kilómetros, y una magnitud de 7 grados al menos, entonces este maremoto se va a expandir a través de ondas y va a generar fuertes olas que van a destruir, a Ingrid no, van a destruir parte de la costa. Entonces, esto es un tsunami.
Un tsunami es la manifestación de un terremoto de ciertas características, pero tiene que estar en el mar. Ahí está. En el continente se ocurriera también podría generar un tsunami, eso es cierto. Pero esto es un caso, por ejemplo. Ahora sí, Ingrid, ¿entendiste o no entendiste? A ver, tú me dices, ¿ah? Dice, ¿con qué ganas pasa la pista sobre el muñequito? Sí, lo vuelvo más dice por ahí. No, pues esto fue que el maremoto tuvo ciertas características, salió de las costas y terminó, ¿qué cosa? Y terminó entonces inundándose en la costa, pues. Nada más. A ver, Ingrid, ahora sí. Y bueno, la perdí. Muy bien, muy bien, muy bien. Dale baña, dale, bótala ya. Ahí está, ahí está. Entonces, chicos, ya sabes, ¿está? Dice, bótenme nomás, dice por ahí. No, no te preocupes. Dice, ¿cómo te vamos a votar? Pues sí, Ingrid, ¿cómo te vamos a votar? Claro, jamás, niña, no te preocupes. Claro, solamente es ignorarte durante 2 horas y nada más, ¿cierto? Va a ver. Sí, 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 por ahí. Claro, por ahí. Claro, claro. Entonces, ya está. Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, de los derrumbes. Sé que a veces, inclusive, podríamos decir derrumbe, deslizamiento, profe, ¿es lo mismo, no es lo mismo? Y obviamente no. Un derrumbe y un deslizamiento no es lo mismo. Profe, pero en RB me dijeron que eran iguales. Sí, pero en geografía hay pequeños detalles que hay que poder, acá, por ejemplo, sobresalir. Vamos con esas dos palabras raras. Una cosa es derrumbe y otra cosa es deslizamiento. Una cosa es derrumbe y otra cosa, chicos, es deslizamiento. No es lo mismo. No es lo mismo. Mira, entonces, en el caso de, en el caso de, en el caso, por ejemplo, de un derrumbe, en la Costa Verde, acuérdate cuando fuiste a la Costa Verde por allá, ¿sí? ¿Te acuerdas ese 14 de febrero que estabas por la Costa Verde, por Barranco, por ahí? ¿Sí? ¿Te acuerdas que vendías flores? Ya pues, entonces, a veces, cuando uno está en la carretera abajo, caen rocas, no sé si te acuerdas, caen rocas, ¿cierto? Sí, ya estamos en la EXO ya, pues. Ya estamos en la EXO, ya pasamos esta calle, vamos a esto. Entonces, imagínate el dibujito, más o menos. Imagina, tienes una ladera, como la Costa Verde, ¿sí? Tienes una ladera como la Costa Verde, ahí está bien. Tienes una ladera como la Costa Verde, ahí está. Entonces, ahí está, le cayó un peón. No, a ti te cayó en el cerebro, niño. Entonces, mira, estas rocas, mira cómo están cayendo. Entonces, en la Costa Verde hemos notado que cuando cae el material, siempre cae en la cara. No, no, con la cara en la cara, chico, qué mal. No me la trate así. Te respondo porque soy profe, porque si no, no me estaba hablando todavía. Muy bien, Ingrid, muy bien, muy bien. Muy bien, niña, no te preocupes, niña. Todos conocemos tus problemas. Ahí está. Entonces, chicos, normalmente vemos acá que las rocas terminan cayendo de muchas maneras, ¿cierto? Terminan cayendo entonces de muchas maneras. Entonces, las roquitas que están acá, mira, terminan cayendo a todas las direcciones, pero son de todos tamaños. Pueden ser grandecitas, pequeñitas, chiquititas, profe. Pero todos son de todo tamaño. Entonces, todos están cayendo. ¿Todas caen, profe? Sí, todos caen, chicos. Solo que algunas caerán más rápido y otras más lentas, pero todas caen al final. ¿Por qué caen, profe, algunas más rápido que otras? Dependiendo del tamaño. Si son tamaños de repente más grandes, podrán ser más lentas porque son pesadas, ¿cierto? Pero las más chiquititas caen más rápido porque obviamente son ligeras. También depende también de su contextura o su textura, mejor dicho. Si es rocosa, si es arenosa, si está en una zona de declive o una zona de poco declive. O sea, caen porque caen, pero solo que algunas caen más rápido y otros más lento y depende de qué cosa. Ahí está, ahí está, ahí está. Ujú. Ponen malla igual se caen. Claro, es que la malla no es para que no se caiga, pues. La malla es para disminuir que se caiga. O sea, se va a caer de hecho, pero tiene que caerse menos. A eso vamos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, chicos, ya no... ¿Qué? Ya, muy bien. Entonces, esto es un derrumbe. Un derrumbe, ¿qué cosa es? Es simplemente la caída. Es simplemente entonces la caída, es la caída entonces de rocas de diferentes granulometrías. Es la caída entonces de rocas de diferentes tamaños. De diferentes, ahí está,
de diferentes tamaños. Ahí está. De diferentes tamaños. ¿Mm? Ahí está. Fuerte K, dice por ahí. Pero mira cómo es un deslizamiento. Un deslizamiento es distinto. En el deslizamiento la historia es diferente, chicos. En el... Ya. A ver, mira, más o menos ahora esto es así, mira. Ahora acá, ya cuando caen las cosas, ella ya no cae de esta manera. O sea, ya no cae de manera en diferentes tamaños, sino cae en bloques. O sea, en partes más grandes. ¿Cómo sería eso, profe? Imagínate. Imagínate así. Más o menos. Más o menos. ¿No? Entonces, más o menos va a pasar así, mira. Ella cuando cae ahora, mira cómo cae. Cae así. Esto puede ser hielo o puede ser rocas también. Pero son bloques de rocas. Mira cómo cae. Ahí está. ¿Te das cuenta? La caída es distinta. Ahí está. ¿Qué? Ya no entendí. Dice, ya, pero pongamos que el caso... No, pues no me pongas casos, pues acá no existen los casos. Acá todo es directo. Ocurre esto, se llama así. Ocurre esto, se llama así. O sea, no me... Sí, ¿qué pasaría? No, no, no. Eso no importa acá. Acá hablamos de conceptos reales, ¿no? No, no. ¿Qué pasaría si yo justo estoy en... No, no, no. Eso no nos importa. Hablamos de conceptos exactos. Por eso algo se llama derrumbe, por eso algo se llama deslizamiento. Profe, ¿y qué pasaría si cae un bloque con pequeñas rocas? Eso es normal. Los bloques de rocas caen con pequeñas rocas. Solo que hablamos de qué es lo que más predomina, pues. Ahí está. Eh, Ni con libro vas a entender tú, no te preocupes. Entonces, en un deslizamiento ya no es la caída de diferentes bloques de rocas, sino hablamos de qué? Hablamos de rocas tremendas, bloques de rocas tremendas. Por ejemplo, el terremoto de los años 70 fue esto. El terremoto de los años 70 fue un deslizamiento, no fue un derrumbe. Profe, ¿cómo es eso? Ah, ya, en los años 70 encontramos un nevado que se llama el nevado del Huascarán. Este era el Huascarán, mira. Solo que el Huascarán se dice que esa montaña tenía 3 picos. Y acá está la ciudad. Acá está la ciudad. Ajá, la ciudad de Yungay. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ocurrió el terremoto, este hielo, porque esto era hielo puro, hielo, no era montaña, hielo. Entonces, ¿qué pasó? Se cayó. Y toda esta masa de hielo sepultó la ciudad completa. Esto es aluvión. Esto no es un derrumbe. No se cayó como la Costa Verde de diferentes tamaños, se cayó un bloque entero. Obviamente ese bloque entero también va a traer rocas pequeñas alrededor y sepulta la ciudad. Ahí está. Ya, muy buena pregunta. Por fin preguntas algo, Ingrid. Profe, según los datos geográficos, ¿hay huaicos? Entonces, ¿eso es deslizamiento o es derrumbe? Sí, por fin, por fin. Sí, 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 ya está madurando, ya está madurando ya. Ahí está. Ya, Azul, con eso todavía, ya, muy bien. Ya, ahorita lo vamos a poner, ahorita vamos a poner. Todavía quiero que aprendas esto bien, pues. ¿Sí? Todavía quiero que aprendas esto, pues. Si no puedes con esto, va a ser peor con lo otro. Entonces, acá, uno, estos deslizamientos son ¿qué cosa? Son, son movimientos, vamos a decirle así entonces, son movimientos, son movimientos de grandes bloques de rocosos. Son movimientos, entonces, son movimientos de grandes, ahí está, de grandes bloques de rocas. De grandes bloques rocosos. Es decir, que no hablamos de rocas de diferentes tamaños, ¿sí? De grandes bloques rocosos o de hielo también puede ser el caso. Puede ser también de hielo, mismo. Pero en ese caso ya es un deslizamiento. Porque justamente cae porque hay un plano de deslizamiento. En un plano de deslizamiento, entonces los bloques caen por eso. En un derrumbe no. En un derrumbe no se cae por un plano de deslizamiento, sino cae ¿por qué? Cae simplemente porque son tamaños de diferentes granulometrías y terminan descendiendo. Solamente por eso.
¿Alguna vez hubo deslizamiento en Ticlio? No, en Ticlio me imagino debe ser. En Ticlio como tal no, pero cerca de Ticlio sí. Por ejemplo, hay una ciudad que se llama Matucana. Matucana, lo que se conoce Matucana, que es la capital de Guarochirí, hoy solamente es una parte donde queda lo que alguna vez existió. Vamos a la pregunta que nos hacían por acá. Si los huaicos eran derrumbes o eran deslizamientos. Mira, este es bien sencillo. Vamos a poner por acá. Más o menos así. Más o menos así. Ahí está. Ujujú, 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 ujujú. Ahí está. Ahí está. ¿Ah? Ahí está. La erupción de un volcán también podría llamarse desastre natural. Sí, claro. Hasta la lluvia puede ser desastre natural. Hasta el granizo puede ser natural, desastre natural. Hasta, ¿qué más? ¿Qué más podría ser generar cosas sencillas? La lluvia. Sí, creo que lo mencioné, ¿no? También puede llamarse desastre. Dependiendo, pues. O sea, no depende del fenómeno, depende de las consecuencias. A ver, dime, niña, ¿qué pasó? Sí, la lluvia ácida, dice. Ya. Cuando... Ese sí se pasó, ya, ese sí se pasó. Ay, ay. Mira qué dice esta niña. Dice, profe, cuando Noé construyó el arca, ¿qué fue eso? Dice. Ay, ay, sí, sí, sí. Ojalá me cambien de horario. Ahí está. No fui yo, dice. No, no fuiste yo, no, no fuiste tú, no fuiste tú. Ingrid, fue Ingrid, fue Ingrid. Entonces, ahora vamos a ponerle debajo, entonces, chicos, primero la palabra cuenca, cuenca hidrográfica. ¿Sí? Ya vemos por qué abrirán nuevos ciclos. Dice. Sí, 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 ya fue Marce también. También va a haber ahí curso desde cero, ¿no? No, pero para Ingrid va a ser curso por debajo de cero. Ahí está. Geografía no, no, geografía desde cero no, chicos. Por debajo de cero va a ser. Claro. Nivel infrahumano. Dice, profe, ¿y los fenómenos meteorológicos y la diferencia suceden en la atmósfera? Sí, o sea, ¿quiénes son los fenómenos meteorológicos? La lluvia, los granizos, el relámpago. Pero esos fenómenos meteorológicos pueden convertirse en fenómenos de desastres naturales. ¿Cuándo? Cuando afecta al hombre, pues. La lluvia es un fenómeno meteorológico. Pero ¿qué tal si esa lluvia genera inundaciones y pérdida de vidas humanas? En ese caso, ese fenómeno meteorológico se convirtió en un desastre natural. Ya, pero respóndame lo de Noé, que por ahí. Ya. Ahora, chicos, vamos a ver primero qué es una cuenca hidrográfica. ¿Sí? Lee la Biblia. Ahí. Sí, chicos, todo está en la Biblia. Ahí está, todo en la Biblia. Busca nomás tú. Ahí no. Ya. ¿Qué no? Ah, cuenca hidrográfica. Ahí está. Cuenca hidrográfica. Cuenca. Cuenca hidrográfica. Cuenca. Cuenca hidrográfica. Ahí está. Por eso no llega a mi mente. Por eso ni, dile de frente nomás, Ingrid. Por eso ni ingresos, dile. Que no es no del almacenamiento, dice por ahí. Que no es del almacenamiento. No, no sé. ¿Eh? Es del arca. Está bien, pero el arca no es, está bien, el arca no es. El mandamiento era Moisés, creo. Pero algún ejercicio para romper pierna para las Olimpiadas, dice por ahí. ¿Que tú crees que se construyen piernas en un mes? Claro, chicos, claro, pues niños. Yo cuando comencé la vida saludable, mi compromiso fue de 1000 días. Dije, voy a hacer esto por 1000 días y vamos a ver el resultado. Sí, 1000 días es la meta. Vamos alrededor de 650, creo. 650, 640. ¿No? Pero ya, pues, ¿no? Ya el próximo año, en tu próximo ciclo, te estaré diciendo, chicos, se cumplió 1000 días, ¿no? Entonces, ya estamos fuertes.
Desarrollando el personaje. Dice, claro, bueno, chicos. Claro, la cuestión es que lo hagas. Listo, listo. ¿Qué es una cuenca, profe? Ah, vamos a ver entonces. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? ¿Qué tal? Ajá, eso termina. Claro, no te preocupes. Pues ahorita estamos formando para el seminal. Ya cuando entres al seminal, ya va a ser un capo de capos. Claro, ahí está. ¿Mm? Ahí está. Más o menos. Más o menos. Ujujú, ujujú, ujujú. Pum, 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 pum. Ahí está. Ya. Recuerda que los ríos vienen de las partes altas, ¿cierto? Dice puro 2000 en el Excel, dice por ahí. Ya. Ah, tu Excel es tu simulacro, bueno. Ya me acordé, ya me acordé. Ya. Entonces, desde la parte alta de las montañas viene el río, ¿cierto? O sea, profe, el río viene de arriba. Claro, pues no va a venir de abajo, ¿no? El río viene de acá, mira. Viene de acá el río. ¿Sí? Ahí está. No, no, yo lo explico por si acaso, pues. Ingrid, sí dice, ¿no? Entonces, chicos, el río viene. No entendió, dice. No entendió. Ya no te preocupes, Ingrid, ya, con fe. Tu copia, hermano, dibuja igualito. Ven, mira, acá vienen los ríos desde arriba. Y ahí está. Fácil, fácil, ¿no? No es repetición de la clase del cielo y del paraíso. Dice. No, 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 qué mal liado. Entonces, chicos, ¿qué vamos a decirle? Entonces, esto es una cuenca hidrográfica. Sí hicimos hidrógrafo pues, con ustedes. Entonces, una cuenca hidrográfica es todo esto. Es el área total que abarca un río. Entonces, este es el río principal y el río está hecho de montañas. Entonces, de esas montañas hacia lo que es el río, eso es la cuenca hidrográfica. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mira, vamos a encontrar de repente en algunos espacios que se forman fuertes e intensas lluvias. Ahí está. Esas lluvias pueden generar agua, profe. Claro, la lluvia es agua, ¿no? Ahí está. ¿Ah? La lluvia es agua. Ah, profe, bacán. Pero ¿qué pasa? Esto puede generar grandes deslizamientos, no derrumbes, deslizamientos. Esos deslizamientos que van a empezar a caer, mira, van a caer desde la cabecera de las cuencas. Empiezan a caer. Lo que estamos viendo es lodo, es agua, son rocas, no sé, que caen desde la cabecera de cuencas. Esto se llama aluvión. Ahí está. Eso se llama aluvión. Profesor, ¿qué es el aluvión? Ah, el aluvión, no te olvides, es el deslizamiento, es el deslizamiento de grandes bloques rocosos, de grandes bloques rocosos, de grandes bloques rocosos, lodo y hielo. Pero esto acá, chicos, ocurre en dónde, profe? Ocurre en la cabecera de cuencas. Ocurre en la cabecera. Ocurre, chicos, entonces, en la cabecera de cuenca. Ahí está. O sea, cabecera de cuenca, ¿a qué se refiere? La parte alta que está acá. ¿Y qué se puede dar? Se puede dar entonces, ¿no? Dice ocurre en la cabecera de cuenca y se producen, ¿por qué? Tú si gustas le pones debajo nomás, ¿no? Acá nomás, profe, para ahorrar espacio. Ya. Estos se producen, ¿por qué? Se producen por fuertes lluvias, por ejemplo. Por fuertes lluvias. Ahí está. Por fuertes lluvias. Por una ruptura también. ¿Tú qué sabes de eso? Una ruptura de dique, por ejemplo.
No ruptura, ¿qué cosa? O por el desbordamiento de una laguna también. Desbordamiento de una laguna. Ahí está. Profe, no entendí, profe, ¿ah? Ah, ya. Ya, normal, normal. Sí, 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 no te preocupes, ya. Claro, si me equivoqué, lo corrijo, pues, ¿no? Sí, no te preocupes. Ya, tu compañera dice, profe, hay una corrección, dice, ¿no? Porque debe decir bloques rocosos, lodo, y como dice hielo y comienza con I, debe haber una E, profe, y no hielo, ¿no? Ya, sí, vale, no te preocupes. Vale. Corrígelo, bueno. Ya, ahora, entonces ponlo arriba. Ahí está, entonces ponle arriba, ¿qué cosa? Ponle arriba, entonces, chicos. Bueno, seguimos hablando del aluvión, ¿ah? Entonces, el aluvión es el deslizamiento de bloques rocosos, también de lodo y rocas. Ahí está. Sí, entonces no le pongas hielo, pues. Ocurren en la cabecera de cuenca y se producen, ¿por qué? Se producen entonces por fuertes lluvias, ruptura de diques, desbordamiento de lagunas. Ah, ya, está chévere, ya. Ahí nomás queda. Pensé que no había escrito. Ahora, imagínate por acá. A ver, Ingrid, piensa. Mira, tienes acá una montañita. Pum, 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 pum. Y acá hay un lago, mira. Profe, ¿tiene agua? Claro, tiene agua. Por eso se llama lago. Y alrededor de esa zona puede haber mucha lluvia. Puede haber tanta lluvia que esto se desborda. Pero como este lago está encima de una roca, se desborda tanto que un pedazo de la roca que bordeaba el lago termina cayéndose. Eso también es un aluvión, porque es un bloque de roca que puede descender de esa manera por el desborde de una laguna. Ahí está. ¿Sí? Facilita, ¿cierto? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Ingrid? ¿Entendiste o no? No, no sería un derrumbe. ¿Por qué? Mira, imagínate que esto... Uy, ¿qué? Ah, tiene hueco esto. Ya, entonces, imagínate que esto de acá sea la laguna. Profundo está la laguna. Acá adentro está la laguna. Se desborda tanto que se rompe un pedazo de esto. Vamos a romper un pedazo de esto. Se rompe un pedazo de esto y ¿qué pasa? Todo este bloque se cae. Eso es un deslizamiento, no es un derrumbe. Si fuera un solo uno, dice, solo uno, bueno. Pero ¿entendiste o no entendiste, Ingrid? A ver, dime. ¿Entendiste o no? Mazo, dice. Oye, tú eres mazo para ti, ¿no? Ya, muy bien. Bien, Profesor, bien, dice por ahí. No, 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 creo cambie cerebro, niña, cambie cerebro. Ya hay trasplantes, ¿ah? que se muera. Te comento. Profe, Sí, profe, dime. era deslizamiento porque cuando se caía traía cosas grandes, ¿no? Ajá. Allá. ¿Se acabó la pregunta? ¿Cómo se acabó la pregunta? Ya está. Para eso dicen por acá. Ya está, chicos. Estoy un maleado, ¿no? Se pasa, ¿eh? Y a mí me dice frío. Ya, bueno, ahí está. No reniegues, Marcia, no reniegues. No reniegues. Te está estresando, Marcia, por ahí. Sí, sí, sí. Ah, Marcia, tú eres la que comenta también por acá, ¿no? ¿O es otra Marcia? Ah, sí. Ah, ya. Sí. La misma es, dice por acá. Ah, ya. Ah, ya, chévere. Estoy copiando, dice. Ah, claro, era el Pikachu, pues sí me acuerdo de la foto. Oye, hay un aire ahí, ¿ah? Hay un aire. Estoy tranquila, dice. Dice Milagro Márquez, ¿qué por qué? ¿Qué pasó? No sé, pues. Dice, ahí está. Contexto, dice. Bueno, no sé, chica, no sé. Ahí está. Listo. Entonces, ya sabemos entonces qué es un aluvión. Ahora vamos a hablar de qué cosa es qué es un huaico. Dice así, dice primero que esté tranquilo y luego de por qué no comento, dice por ahí. No, no, Marcia, ¿qué pasa, niños? Está mejor así. No comentes. Entonces, entonces, chicos, vamos a ponerle así. Entonces, primero hablamos de los huaicos. ¿Qué es eso, profe? ¿Qué es un huaico? A eso vamos. ¿Qué es un huaico? Cuando nosotros hablamos del huaico, recuerda entonces un huaico, ahí está, cuando hablamos de un huaico se refiere ya no a un deslizamiento, sino a un derrumbe. Ahí está, mira, sino a un derrumbe, no te olvides. Un derrumbe y un deslizamiento no es lo mismo, no es lo mismo. Ahí está, ahí está, ahí está.
Dice, el profe nos enseñará PPT hoy, dice. No, 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 ¿cómo te enseña PPT, niña? Yo te enseño PPT, me da sueño. Sí, me duermo, ya me dormí en vivo. Me dormí en vivo. Creo que no acá, pero sí me dormí en vivo ahí. ¿Qué pregunta voy? Sí, ahí está. Claro, chicos. Profe, ya, no te preocupes, Luciana. La creatina, dice por ahí. Ni siquiera sabes qué es eso, niña. Claro. Listo. Ya, ahora, esto de acá, mira, ocurre en grandes quebradas, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que te dije? Ahí está. Pero ¿qué pasaría si esas lluvias ahora se concentran acá? Mira, se concentran acá, en la quebradita. Profe, ¿dónde está la quebradita? Mira, te explico, acá está la quebradita. Yo sé que de repente por ahí no has visto todavía ninguna, pero yo te explico. Esta es una quebradita. ¿Ves? Claro, lo que pasa es que en la costa no hay, pues, en la costa no hay estas quebraditas. Eso están en la parte yunga, parte quechua. Allá me vas a encontrar quebraditas, es otra cosa. Ahí está, ¿qué habrá querido decirse por ahí? No, yo no nada. Yo nada, hay cosas que se sobreentienden. Pero eso acá, chicos, esto es una quebradita, mira. ¿Te das cuenta? Una quebradita es algo más chiquito. Es como una cuenca, pero más pequeña. Como una cuenca a nivel micro. ¿No? Es algo pequeño, así como tus notas, igualito. Pequeñas, chiquitas, insignificantes. ¿Claro? Desgraciado, dice. No, no, qué maleado. Oh, dice por ahí. No sé, pues yo veo que no me humille, dice. Tú que sacas 500 en el simulacro, pues también 500, ¿no? No te pases, pues también. Yo no quiero nada, dice por ahí. Qué maldito, dice. No, 80, ¿no? ¿Cómo sacas de 2080? No creo. ¿Cómo sacar de 2080? No creo. Nosotros de mi evolución. Dice, por eso nadie le hace caso. Dice. Oye, dice, haré promoción con usted dice por ahí. Ah, ya no te preocupes, ya se vienen los 6 años, entonces, se viene el kino. Entonces, chicos, cuando hay lodo o hay rocas, caen acá, mira. Este lodo, estas roquitas son chiquitas en comparación. Estas son chiquititas. No me vas a comparar con esta chiquitita con esta grandota. Estas son masivas. Estas merecen mi respeto. Estas no son chiquititas. Estas no generan mucha destrucción. Pero, profe, entonces, si no generan tanta destrucción, ¿por qué se habla tanto del desastre de Huayco en Chosica? El problema es que el fenómeno es mínimo en comparación a los aluviones, pero el problema es que la población ha generado mucha vulnerabilidad. El problema no es el desastre. El problema no es el fenómeno. El problema es la vulnerabilidad. Profe, no entiendo, profe. Imagínate por ahí, ¿no? Imagínate por ahí Marcia, ¿no? Marcia que no está viendo por ahí. Imagínate Marcia, el tóxico te dice, oye Marcia, esta vez te toca visitarme tú a mí, pues. ¿No? Y Marcia va a ir a visitarlo ¿a dónde? Al Callao. De antemano, tú sabes que el peligro ahí es alto. Pero a Marcia se le ocurre ¿qué cosa? Se le ocurre llevar su iPhone de repente por ahí. Imaginemos, ¿no? Imaginemos, ¿no? Porque es caso hipotético, es caso hipotético, ¿no? Lleva su iPhone por allá, significa ¿qué cosa? Que te volviste altamente vulnerable. Porque si hubieras llevado tu celular así como tu profe pantalla azulita, entonces, ¿qué pasaría? Ni te lo roban, ¿cierto? ¿No? Ni te lo roban, ¿no? Entonces, la historia es distinta. Entonces, el problema no es el peligro, el problema es la vulnerabilidad que te enfrentas al peligro como tal. Te dan para el pasaje, dicen, sí, 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 sobrado ahí, ¿no? Claro, claro. Tú llora nomás, niña, tú llora nomás. Todos lo resumen llorando, dicen por ahí. Entonces, ya sabes, conmigo no se hagan humilde, dicen por ahí. No, 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 contigo jamás, niña, contigo jamás. Entonces, ¿qué va a pasar? El huaico, la palabra huaico viene del quechua que significa quebrada entonces. Te quiero decir, el huaico, primero, no te olvides, es un derrumbe. ¿Es un derrumbe de qué? Es un derrumbe de lodo y roca. Es un derrumbe de agua turbia. Ahí está, mira, o sea, de agua sucia, de agua cochina, de agua turbia. Turbia, a esta agua turbia, a esta agua sucia, a esta agua cochina, se le llama torrente. Se llama torrente a eso. Profe, ¿por qué, profe? Porque está sucio. Torrente. Entonces, así se llama. Entonces, es un derrumbe de agua turbia de lodo y roca. De lodo y roca. Entonces entenderás
Inclusive, por ahí el Cenami, en su diccionario de desastres naturales, el Cenami tiene ahí está. Entonces, chicos, el Cenami tiene un diccionario, un glosario de términos de desastres naturales, por si acaso, si no lo sabías. Y nos define que los huaicos son aluviones. Solamente que los huaicos son aluviones, pero son aluviones más pequeños. Porque recuerda que los aluviones son desprendimientos, deslizamientos de bloques de lodo, rocas y grandes pedazos de hielo. Pero cuando eso es mínimo, cuando eso es pequeño y solo ocurre en quebradas, entonces a eso se llama huaico. El aluvión es lo grande, ¿sí? Lo magnífico, por así decirlo. Y el huaico es la pequeña manifestación de ese aluvión, porque solo ocurre en quebradas. Ese es ¿no? El datito. Ahora, San Marcos, en su examen de admisión, preguntaba, por ahí en el 2018, 2019, preguntaba qué cosa. Preguntaba cómo se llama aquel fenómeno que ocurre en la cabecera de las cuencas hidrográficas. O si era la pregunta. ¿Cómo se llama entonces esos fenómenos que ocurren en las cuencas hidrográficas? ¿No? Y que desprenden justamente materiales lodosos, rocosos en las cuencas altas y medias de los ríos. Ah, ya, eso es aluvión. Pero ¿qué pasaba en las claves? En las claves, en una parte de la clave, está la palabra huaico. Y en la otra clave está la palabra aluvión. Entonces el problema es cuál marcas. Si tú leías el material de CEPRE de aquel entonces, decía huaico o aluvión en el texto. Pero tú vas al examen de admisión y en una clave está huaico y en otra clave está aluvión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay que ver un concepto netamente geográfico. ¿Sí? La respuesta a esa pregunta era aluvión. Entonces ya sabes la diferencia entre huaico y aluvión. Muy bien por ahí, niños, excelente. Dime, a ver, ¿en qué lugares de Perú alguna vez hubo aluvión? Recuerda por ahí, niña, de que los aluviones, como te dije, son desprendimientos de rocas. Y puse dos ejemplos. Puse el ejemplo de Yungay y puse el ejemplo de Matucana. Claro, niña, ¿qué se estaba haciendo? ¿Qué se estaba haciendo? Ya, pues acuérdate. Listo. Y ahí está. Comiendo, dice por ahí. Ah, ya por eso estamos como estamos, joven. Ponte una foto real, ya te he dicho, ya. Ponte una foto real. Ahí está. Claro. Muy bien, muy bien. Ahí está, chicos. Claro. Tú que estás en volumen, ¿no? Tú que estás en volumen. Ahí está. Claro. Yo lo conozco, dice, ella no es así, dice. Envidia, me dicen. No, no creo, ¿ah? No creo. ¿Estás en volumen o volumen? ¿Cómo es? Dime, niña, a ver, dime. Ya, mientras espero tu pregunta. Lo de Yungay y su hipocentro fue, no sé, ni idea. Por eso la de la sedad no le hacen, ¿qué? Con eso todavía. Ya, muy bien. No, ¿qué pasa? Si yo tengo hijos, ya, no me voy a preocupar en eso, niños. Tengo 5 hijos, ya, ¿cómo me voy a preocupar en esas cosas? Eso es para ti. Eso es para ti, Ingrid, eso es para ti. ¿Qué? ¿Las presenta, dice? ¿No las presenta, dice por ahí? No. No le gustan niños, no le gustan niños. Claro, ahí está. Claro. Listo, profe. Ah, chévere, queda entonces. Ahora vamos a hablar de la palabra aluvión. ¿Qué es eso, profe? ¿Qué es aluvión? Ujú. No le gusta ignorante, dice. No. Y dice paso. Pero bueno, ahí está. Así la quieren, creo, ¿no? La verdad, dice María. Entonces, chicos, ahora vamos a hablar de esa palabrita. Aluts. ¿Qué es un aluts? Recuerda que te dije que el aluvión podría ser de rocas y podía ser de hielo, ¿cierto? Entonces, ahora le vamos a poner aluts. Ahora ponle bajito aluts. El aluts es un aluvión. O sea, profe, es un deslizamiento. Así es, pero de hielo. Entonces le vas a decir entonces, el alut es un deslizamiento de hielo. El alut entonces, no te olvides, es un aluvión de hielo. Es un aluvión de masa de hielo. O sea, de hielo, profe. Así es, niño. Ahí está. El alut es el desprendimiento de un gran bloque de hielo. ¿Sí? Primer dato importante. Es el desprendimiento. Ahí está, mira. Es el desprendimiento de un gran bloque de hielo. De un gran
bloque, bloque de hielo. Ya, antes que me olvide acá, mira. No importa si es huaico, no importa si es huaico, disculpa, o no importa que es aluvión. Cualquiera de las dos puede llegar al río, ¿cierto? ¿Y qué pasa si llega al río? La colmata, ¿sí? Colmata. Ahí está. Ya. Dice, profe, en aluvión dice que es un deslizamiento de hielo y alud dice que es un desprendimiento de hielo. ¿Cuál es? Ya, a ver, leamos juntos por ahí. Dice, el aluvión es un deslizamiento de grandes bloques rocosos y de hielo. O sea, puede ser uno o puede ser el otro. Pero si solamente es de hielo, ese aluvión se convirtió en un alud. Si gusta, pues llamar aluvión, está bien. Pero si es de hielo, sería principalmente que le llames alud. ¿Morreico? ¿Cómo que morreico? Es algo más, claro, es una forma más específica. Es como decirte niña, de manera general, ¿cierto? Te digo Ingrid. Ah, algo puntual, pues. Claro. Claro. No, fue un ejemplo, chicos. No vayas a pensar que Ingrid fue la que no entendía. Claro, solamente fue un ejemplo, chicos. Como pude haber dicho Marcia, ¿cierto? Ella ni captó, dice. No miento, dice por ahí. Ah, entonces sí fuiste la que preguntaste, entonces. Yo le pregunté, dice. Ah, ya, muy bien, Ingrid, muy bien. Muy bien, Ingrid. Bueno, entonces por las puras escribes en el privado, pues Ingrid. Si te vas a delatar sola, ¿no? Ahí está. Dice, conmigo no se haga, dice por ahí. No te preocupes, Ingrid. Ahí está. Ya te conoceré en el examen de admisión, ahí niña, me dices, no, profe, yo soy Ingrid, profe, yo sé que la molestaba ahí en el chat. Ahí está. Muy bien. Ahora, más o menos, quiero que veas, quiero que entiendas, más o menos cómo es esto. Dice, yo ni me conozco, ¿por qué no vuelves a estar? Dice, mejor ni me conozco, dice. Bueno, no sé, niña. Cuando aprendas a escribir, creo que será mejor, será más fácil y fluida la conversación. Entonces, mira, primero imagínate una montaña. ¿Eh? Imagínate una montaña. Ahí está una montaña. Ahí está. Pero, mejor ni me conozca, dice, porque no vuelve a su casa, usted dice. Ah, ya. Ah, ya. Bueno, no sé qué tiene que ver con el tema, pero mira, esto es una montaña. Una montaña, profe, tiene hielo, no siempre. La montaña solo tendrá hielo cuando tiene masa de hielo. Ah, profe. Una montaña solo tendrá hielo cuando supera fácilmente los primeros 5.000 metros sobre el nivel del mar. Si esa montaña superó los 5.000 metros de altura, entonces, de altitud, entonces tiene más de hielo. Mira. Ahí está el hielo, mira. Ahí está el hielo. 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 Ahí está el hielo y ahí está el hielo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, imagínate, la movemos tanto. La movemos tanto, ¿qué va a pasar con ella? Se rompe, profe. Se rompió. ¿Y qué va a pasar con esa cresta? ¿Qué va a pasar con ese cachito? Va a terminar cayendo y va a caer. Esto se llama cornisa. Esto de arriba se llama cornisa. La cornisa de hielo cae, pum, pum, y sepulta toda una ciudad. Esto se llama alud. El alud es un desprendimiento de un bloque de hielo, pero que forma ¿qué cosa? Que forma parte de la estructura. Recuerda, este hielo, esta masa de frente glaciar, ahí está, esta masa de frente glaciar formó parte de la estructura de hielo. O sea, formó parte del nevado. ¿Eh? Forma parte de la montaña. Forma parte de la montaña. Ahí está. Forma parte de la montaña. A ver, si no entendiste, me dices nomás, ¿ah? ¿Y cómo sé cuál es el monte, montaña o cerro? Solamente son denominaciones. Cerro, tu casa, por ejemplo. Monte, a ese mismo cerro le llaman así en la selva, porque simplemente así le llama la gente. Y montaña es cuando ese cerro o ese monte es extremadamente alto. A ver, Ingrid, ¿te entendiste o no? A ver, Ingrid, dime. ¿Sí entendiste?
Ya, chévere, ya. Muy bien, niño. Entonces, si tú entendiste, todo el mundo entendió, entonces. Pero tú eres mi medidor, pues. Ahí está. Ahí está. No, ya si tú no entiendes, ya pues me preocupo. Ahí está, profe, no me trate así. Dice. Ah, no me la trate así. No, 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 es con cariño. Cierto, Ingrid, es con cariño. Ahí está. Dice el profe, está a 5.000 metros sobre el- Ah, ya, no. Ah, no, tú dime, Ingrid. Si no, ya no te molesto, no te preocupes, niña. No sé que de repente por acá tengas, de acá salgas con problemas psicológicos, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahora te voy a mencionar, lo voy a denunciar, dice por ahí, a problemas psicológicos. Muy bien. Es que su amor es frío, dice. Claro. Tundra, Marcia, tundra, tundra. Entonces, hay otra cosa aparte de la luz y ahora se llama avalancha. No, como que ahí nació, ¿qué pasa? Me imagino cómo será con Nicolás. Dice, no, Nicolás es peor, Nicolás es peor. La otra vez recuerdo, de que Nicolás usa la tablet y uso el celular. Y la otra vez me entero que su mamá le había dado una llamada, ¿no? Porque la tablet tiene WhatsApp. Y le había llamado. Y yo lo veo que o sea, sonaba que le estaban llamando. Y dije, no, será su tía, su mamá, qué sé yo. Y veo que hace esto, ¿no? Y lo cuelga. O sea, varias veces veo que lo está llamando y lo cuelga, ¿no? Lo cuelga. Y yo, está concentrado en su juego, pero está jugando, está colgando. Oye, voy y le veo. ¿Qué pasó, Leo? ¿Te están llamando? Sí, sí, sí. ¿Quién te está llamando? Mi mamá. ¿Y por qué no he contestado? Ah, que estoy jugando, man. Que estoy jugando, me dice. La paso, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, qué frío, dice por ahí. No, Nicolás también es así, Nicolás también es así. No, no sé por qué ahora salió así. Pues es su mamá, dice, ¿por qué no dice eso? Muy bien. ¿Su mamá, pues, o no es su mamá? No sé, tú dime, amor. No sabía que era papá luchón, dice por ahí. No, 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 no. Claro, claro. Ahí está. Ahora, entonces, sí, 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 es igualito, ¿no? Ahí está. Sí, sí, sí. Sí, tenemos 10 hijos. Sí, vamos por el 11. Mi meta es 12, pero no sé si puedo. Claro, de 10 canales, dicen. El que puede, puede, pues, chicos. El que puede, puede, pues, niños. ¿Qué te puedo decir? Claro. Ya no jala el profe, dice. Adopte por el 11, dice. No, no, no. No, yo busco niños normales. Ahora, chicos, ponemos debajo las avalanchas. Ahí está. Ponemos ahora las avalanchas. Dice. Buena, dice por ahí. Muy bien, chicos. Eso es lo máximo. Ahí está. Las avalanchas. ¿Qué es una avalancha ahora? Ahí está. Cuando vemos las avalanchas, la historia es distinta. ¿Qué, profe? Sí, o sea, la finalidad es lo mismo, porque ambas buscan lo mismo. Solamente que la historia del proceso es diferente nada más, pero ambas siempre van a buscar lo mismo, chicos. Sí. ¿Solo te utilizan? No. Sino que ahora la historia es diferente, mira. Ahora tienes a la montaña. Imagínate, ahora tienes a la montaña. Ahí está. Tienes a la montaña otra vez. ¿Sí? Pero ahora esa montaña también tiene hielo, profe. También tiene hielo, obviamente que sí, profe. También tenemos hielo, acá está, mira. Hielo, 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 hielo. Pam, 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 pam. Hielo. Ahora vamos a encontrar precipitación sólida acá. Entonces ahora, chicos, encontramos precipitación sólida. Imagínate acá. Pum, pum. Pum, 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 pum. Ujú. Precipitación sólida. Ah, entonces, esta precipitación sólida, cuando caiga, esta es la montaña ya está hecha ya. Pero ¿qué pasa? Esa precipitación sólida no es un hielo que forma parte del frente glaciar. No es un hielo que forma parte de la estructura de la montaña, sino es un hielo fresco, algo que recién se está formando, es algo nuevo. Como es algo nuevo, todavía no tiene consistencia, es decir, todavía no está compactada con la montaña. ¿Y qué va a pasar entonces? Toda esa masa de lodo termina en cosa, termina cayendo. Esto se cae, mira. Pum, pum, se cae. Esto es una avalancha. Una avalancha es un derrumbe. Una avalancha es un derrumbe. Es un derrumbe de hielo. Es un derrumbe de hielo fresco. Ahí está. Es un derrumbe de hielo fresco. Además de hielo, recién se ha formado, no tiene mucha consistencia todavía,
Viene entonces viene de repente el calor, un terremoto y eso es una avalancha. En el caso acá no. De la luz, la cornisa en la que se cae, una estructura en la montaña en la que se cae. Eso entonces es un... ¿Es un qué cosa? Eso entonces es un alud. A diferencia de una avalancha. Cosa diferente, cosa distinta. Inclusive en la última pregunta de examen de admisión San Marcos ponía eso, ¿no? El actual calentamiento global está generando desprendimiento de grandes bloques rocosos en la cordillera blanca, generando grandes, ¿no? Eso es un alud. En el año 2019, 2019-1, San Marcos preguntaba sobre esto. ¿Cómo se llaman los frentes glaciares de cornisa que se deslizan hacia las partes bajas? Ah, ya, pues eso es un alud, no es una avalancha. Pero en la clave que me encuentras, alud y avalanchas separadas. Material de CP San Marcos dice que la alud y la avalancha es lo mismo. Y en el examen la ves diferente. Otro problema de CP San Marcos, por allá en el 2019 que se daba. Ahora ya no lo ponen ya. Profesor, Sí, te escucho. o sea, ¿cómo se llama? El alud viene para abajo y la avalancha, ¿dónde viene? Sí, viene para arriba. ¿Cómo que viene para arriba? No, o sea, ambos vienen para abajo, güey. Ambos se están deslizando. Solamente que este es un bloque de roca y esto es una masa de hielo que recién formado. Se metió solo. Me la pusiste fácil, lo siento, disculpa. Disculpa. Profe, ¿cómo sé que el hielo está fresco? Dice, pruébalo, pues niña, pruébalo. Muy raro. Ah, era Anderson. Ah, ¿qué tal, Anderson? ¿Cómo estás? Ahí está. Dice, ese Anderson está volando para arriba. Dice, uno que no quiere fastidiar. Dice, yo, pues, ¿quién dice mamá serio por ahí? Ya, Ingrid nos pregunta cómo sé que el hielo es fresco. Es sencillo. Si hay precipitación sólida en esa etapa, obviamente el hielo que está acá es fresco y las zonas son vulnerables a esa zona justamente de que se vaya a derretir. Por ejemplo, en épocas de verano, cuando vamos en épocas de verano, vamos a encontrar qué cosa. Vamos a encontrar entonces, chicos, que las precipitaciones sólidas suelen ser de repente un poco más intensas. En verano, profe, claro, porque el aire caliente en verano cruza las montañas y a más de 5.000 se está produciendo full nevadas. Por eso que los nevados se visitan en verano principalmente, porque hay mayor cantidad de nevados. Ahorita en invierno también hay, ojo, obviamente que sí, pero hay en menor intensidad. En las épocas de verano hay más nieve a más de 5.000 metros. Por eso que podemos vivir una blanca Navidad, sí. ¿Pero cuándo? Cuando estamos a más de 4.400 metros, al menos. Profe, yo fuera de bromas, dice, ¿cómo sé que está fresco? Ya, pues, cuando hay precipitación sólida, pues niño, ya te dije. Profe, lo que ocurrió en Yungay, ¿fue alud o fue aluvión? Ya, niña, no te preocupes, yo te contesto acá. Claro, fue un aluvión de hielo, o sea, fue un alud específicamente, como le dije hace rato a Ingrid. Podría haber dicho, no, oye, niña, pero eso es general, ¿cierto? Porque hay un montón de niñas acá. Pero pude haberle dicho qué cosa. Oye, Ingrid, es más específico, ¿entiendes? El alud es general. El aluvión es general. El alud es específico, solamente de hielo, no existe otra manera. No me grite, dice por ahí. No, no te preocupes, niña, que te voy a gritar. ¿Cómo para qué? ¿Cierto? Claro, ahí está. Claro. Uno grita nada más cuando alguien quiere corregir a alguien, ¿cierto? Síganme con esto, dice. No entendí, no entendí. No entendí. Ahí está. No, no, ¿cómo hablas? ¿Cómo dices esto? Ahí está. Entonces ya sabes, está la diferencia entre luz y avalancha. Ahora, ¿qué pasamos a ver? Ah, me olvidaba acá. Algo te estaba explicando acá. Cuando la avalancha, cuando el caso de la luz, o cuando el caso, ¿qué cosa? O cuando el caso del Huayco, ambos caen al río. ¿Y qué hace con el río? El río te llena de más aguas. Y al llenarse más el agua, ¿qué hace el agua? El agua se desborda por los cauces. Entonces, eso se llama colmatación. ¿Qué es una colmatación de cauce? Una colmatación de cauce es una saturación de rocas en el río, se colmata. ¿Qué tiene que hacer el Estado peruano? Tiene que descolmatar el cauce. ¿Cómo lo descolmata? A través con máquinas. Va a la quebrada, levanta las rocas, saca las rocas, se lleva las rocas. Entonces hay una descolmatación ahí. Entonces, pero cuando se llena, dice, se armó un trabalengua. Dice. Entonces, chicos, eso se llama colmatación de cauce. Se llama colmatación. Y cuando se colmata el cauce, ahí está, mira, hay una colmatación de cauce. Entonces, esto acá, chicos,
empieza, ¿qué cosa? Empieza a saturarse de agua. ¿Qué significa? Que está ocurriendo ahora un desbordamiento. Los desbordamientos no ocurren en partes altas, ocurren en partes bajas. Desbordamientos. Y este desbordamiento, como va a salir del cauce, entonces ahora se va a llamar inundación. Cuando ocurre al costado, entonces, desbordamiento, entonces, esto es un desbordamiento, y esto acá ya sería una inundación. La inundación ocurre en la parte baja del río. O sea, profe, ¿los huecos no ocurren acá? No. Acá ocurren inundaciones, desbordamientos. Los huecos ocurren aquí arriba. En otras palabras, se viene el cerro. Ya, bueno, sí. Ya, no te preocupes, Marcia, no te preocupes. Entonces te decía, ¿no? Mira, acá hay lodo. Grandes rocas, pequeños lodos. Ambos vienen y caen de la ladera. La ladera es la esquina. ¿Sí? Todo eso cae y se cae al río. Cuando cae al río, esa masa de roca lo que hace es colmatar el cauce. ¿Qué significa? Que llena el cauce. Al colmatar el cauce, colmatar es saturar, entonces esta agua se llena. Imagínate, Marcia, cuando lavas tu ropa y cuando tienes que enjuagar tu ropa, ¿qué es lo que pasa? Tú pones tu tina, exacto, pero tú no llenas la tina hasta el tope, porque sabes que vas a meter la ropa. ¿No? Llenas un poquito más abajo, ahí está. ¿Por qué? Porque la masa justamente lo que hace cuando metas la ropa, el agua se va a colmatar. ¿Qué has hecho? Has colmatado tu tina. ¿De qué? De ropa. Lo mismo haces acá. Se colmata, ¿pero de qué? Se colmata de rocas. Al colmatar de rocas todo eso, en la parte baja hay mucho caudal, se desborda y genera inundación. ¿Desbordar qué significa? Que llega hasta el tope, hasta la etapa de saturación del cauce. O sea, el cauce es el hueco, bueno. El agua se desborda, eso se llama desbordamiento. El agua, como está en una zona plana, no se desliza, se empoza y eso se llama mal drenaje de agua. Lo que llamamos entonces desbordamiento y luego una inundación. ¿Qué es cauce? Recuerda, eso lo hicimos cuando hicimos hidrósfera. Cauce era el hueco del río. Listo, Marcia, ya lo entendiste, ya. Chévere. Listo. A ver, ¿alguien no entendió? Dime, Anderson. Sí, sí baja para abajo, Anderson, sí baja. No, profe, Sí, dime, a ver, dime. ¿cómo se llama? Allá, el con matuación, esta cosa de ahí, ya, eso se produce porque a veces hay rocas que hay y el agua se acumula y sale y esa es inundación. Sí, está bien. Ya. El Está huaico es bien. otra cosa, entonces, diferente. Así es, correcto, correcto, ¿ves? Ya. Ahí está. A ver, dime, Ingrid, ¿puedes prender tu micro, Ingrid? ¿Puedes prender tu micro, niña? Dice, su voz es fea. No, qué maleado. Ya, bueno, ya sabes, ¿ah? Entonces, chicos, ya sabemos entonces la diferencia entre aluvión, huaico, alud y avalancha. Ahí está. Ah, Iris, hombre, dice, no, no, no. Ahora, chicos, vamos a hablar de lo que es la helada y el friaje. ¿Qué es la helada? ¿Qué es el friaje? Bueno, vamos a ver ahora esto, que es sencillo. Ya lo hemos visto en climas del Perú, pero vamos a volver a recordarlo. Recordar es volver a vivir, pero en este caso vamos a compararlas. Profe, tengo que compararlas, sí. Yo te recomiendo siempre que las compares, chicos, porque debido a esta comparación podrás saber entonces cuál te afecta más, ¿cierto? Claro que sí. Y después de la diferencia que sigue. Niño, ya, chévere, ya vamos a acabar ya vamos a acabar. Listo. Entonces, una cosa es la helada y otra cosa muy diferente es el friaje. ¿Me tienes entonces a la helada y el friaje? A ver, profe, entonces, ¿qué es la helada? Primero recuerda que la helada ocurre en zona andina. Ocurre, ocurre entonces, chicos, a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, principalmente, eso es en zona andina. Ahí está, en zona andina. Ahora, el friaje no ocurre en zona andina. ¿Sí? ¿Ocurre en dónde, profe? Entonces, ocurre en zona amazónica, en selva. Pero principalmente esto acá ocurre en selva baja. Ocurre entonces, chicos, en selva baja. Ahí está. En selva baja. Principalmente en la parte suroriental. En la parte, entonces, chicos, suroriental. Ahí está.
Eso estamos ubicados en el departamento de Madre de Dios. Ahí está. Departamento de Madre de Dios. Ujú. Ahí está. A ver, profe. ¿Qué más? Ah, esta primera ocurre ¿por qué? Estos chicos, no te olvides, se produce ¿por qué? Se produce por la falta de humedad. Se produce entonces, chicos, por la falta de humedad. Y como no hay humedad, no hay nubes. ¿Y qué significa? Que nadie retiene el calor. Entonces, como nadie retiene el calor, entonces, chicos, hay una disminución de temperatura. Produce entonces por la falta de humedad. ¿Sí? La función de la humedad, ¿qué es? Retener calor. Entonces, se produce entonces por la falta de humedad, generando temperaturas por debajo de los cero. Generando entonces temperaturas de 0 grados sin problema. El friaje no se produce por eso. El friaje se produce ¿por qué? El friaje se produce por el ingreso. ¿El ingreso de qué, profe? Ah, por el ingreso de viento fresco, de viento frío. Ahí está, de viento frío. Profe, ¿quién hace ese viento frío? Ah, ese viento frío lo hace dos factores. Uno es el anticiclón del Atlántico Sur. Y el viento polar. Ahí está. Y el viento polar. Profe, ¿del Ártico? No, pues del Antártico. ¿Sí? Ahora, la helada ocurre en invierno. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita está ocurriendo helada en Puno, ¿no? 21 grados bajo cero, te comenté creo la semana pasada. En cambio, friaje puede ocurrir en cualquier momento de año. Por ejemplo, en febrero ha ocurrido friaje también. Ahí está. Ahí está. Y también, inclusive hasta el día de hoy, siguen ocurriendo friajes también. ¿Sí? Ahí está. Ya, a ver, dime. Ya, pues San Juan de Lurigancho. ¿Qué pasó por San Juan de Lurigancho? ¿Qué? No, ¿cómo va a haber friaje en San Juan de Lurigancho? Oye? Me voy a asesinato, dice. De 9 grados, dice por ahí. ¿Cómo va a ser un friaje, oye? Como ahora que me estoy congelando, dice por acá. No, ¿cómo voy a decir eso? No, 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 imposible. Me escucho mal. Ya, listo. Entonces, una cosa es friaje, otra cosa es helada, ¿sí? Una cosa es friaje, otra cosa es helada. Son cosas diferentes, son cosas distintas. Recuerda, el friaje solamente ocurre en selva, solamente en selva. Claro, pues, ¿cómo hacerlo? Y en la costa no ocurre, niña. En la costa no ocurre friaje, ¿ya? Porque te comento, Lima no está en selva. ¿Qué hay acá? Nada, pues solo una disminución de temperatura, además. Bueno, no por eso se va a llamar friaje. Claro. ¿Sí? Chicos, estudien, niños, estudien, practiquen. Claro, no seas como Ingrid. No hay frío, dice. Claro, hay frío, güey, pero o sea, porque haya frío no le vas a llamar friaje. ¿A qué temperatura puede llegar el friaje? 13 grados, 13 por ahí. Ujú, claro. Ya, muy bien. Listo. Siguiente fenómeno. Fenómeno del niño. El último fenómeno importante. Fenómeno del niño. Ahí está. Y yo me muero con esta temperatura, dice. Claro, o sea, imagina llegar a cero, ¿no? Casi llega a cero, inclusive por debajo del cero sin problema. Fenómeno del niño. Ya.
Ahí está. Es una alteración. Es una alteración. Es una alteración de los patrones. Es una alteración de los patrones. Ahí está, mira. De los patrones de temperatura y presión atmosférica. De temperatura. Ahí está. Y de presión. Y de presión atmosférica en el mar peruano. En el Océano Pacífico. En el Océano Pacífico. Ahí está. Ahí está, mira, facilito. ¿Cierto? Ya, muy bien. Ahora, imagínate así. ¿Por acá? Imagínate. Por acá me tienes Asia, ¿cierto? Ujú. Ahí está, mira, Asia. Por acá me tienes Australia. Ahí está tu bonita Australia. Ya no lo quiero, pues. Ahí está. Y por acá, América. Ahí está. Listo. Ese es el mar. Y eso es la línea ecuatorial. Pum, pum. Bueno, no cruza Australia, ¿eh? Acá te dibujo un poquito más al sur. Mira. Tú entenderás de que en el mundo, principalmente cerca de la línea ecuatorial, es una zona extremadamente caliente, ¿cierto? Claro, pues cerca al Ecuador siempre hace mucho calor. Entonces, cerca al Ecuador siempre hace mucho calor. Pero, ¿qué es lo que está pasando? O sea, debería haber calor acá, calor acá, calor acá, calor acá. Entonces, toda esa zona debería ser lluviosa. Ojo, debería ser lluviosa. Pero los vientos alisios lo que hacen es eso. Los vientos alisios te comento. Los vientos alisios vienen así, mira. Pum, pum. Viene así. Viene así, por el sur. Y por el norte viene así. Entonces, como está viniendo así, ¿qué hace? El calor que está acá, los vientos alisios lo empujan. Y terminan estando acá, mira. Ahora, acá están las nubes de lluvia. Ahora, acá están las nubes de lluvia. Acá están las nubes de lluvia. Acá se va a generar fuerte lluvia. Eso es normal. Pero hoy por el calentamiento global, los vientos alisios están cayendo de intensidad. Están cayendo de fuerza. ¿Y qué pasa? Los vientos alisios que tenían la fuerza de empujarla a ella y botarla para allá, ahora ya no tienen esa fuerza. Se han debilitado. En algunos momentos del año pasa eso. Se debilita y ahora el aire caliente que está acá termina ya. Entonces, ahora está lloviendo acá. Pero está lloviendo en un lugar que normalmente no llueve. El problema no es que llueva. El problema es que como nuestras ciudades no están acostumbradas a las lluvias, no estamos preparados para las lluvias. Tu casa, por ejemplo, ¿cómo es? Cuadrada, ¿cierto? Entonces, lluvia se almacena. La lluvia se almacena. No es como la casa de la selva o la sierra, que son de repente en triangulitos, donde la lluvia cae. Acá, por ejemplo, nuestras pistas no tienen drenaje.
Cae la lluvia en la pista, se empoza el agua, aniegos se forman. Pero cuando en una zona llueve, por ejemplo en Arequipa, en Ayacucho he visto, ¿no? ¿Qué pasa con el agua? El agua se empoza, se mete por las laderas, o sea, por los costaditos de la vereda y termina desapareciendo el agua porque se va a través de una red de drenaje. Entonces, miren, imagínate. No te olvides. Entonces, chicos, el debilitamiento de los vientos alisios hace entonces que el aire caliente ahora se vaya para allá. Ujú. El aire caliente ahora está acá. ¿Y qué genera acá? Más nubes. Ah, y si hay más nubes, ¿qué genera? Inundación. Y si hay inundación, ¿qué habrá entonces en el otro lado? En el otro lado, entonces, chicos, habrá sequías. Cuando hay fenómeno del Niño, el aire caliente viene hacia América y genera mayor cantidad de inundaciones. Y por ello, pues obviamente, mayor cantidad de nubes. Recuerden entonces que estas nubes, todo esto entonces, chicos, se produce simplemente por el debilitamiento de vientos alisios. Esta es la causa. Entonces, la causa es el debilitamiento de vientos alisios. Profe, ¿y qué pasaría si hubiera niña? Si hubiera niña, ya no se daría por un debilitamiento, sino que la causa es una intensificación. Intensificación de vientos alisios. ¿Y qué es lo que está generando la niña? En vez de que hayan inundaciones, está habiendo sequías ahora. En este lado del mundo, en América, está habiendo sequías. Y acá las inundaciones son más intensas. Por ejemplo, este fin de mes, o al menos en estas semanas, estaba pensando visitar alguna loma y pues uno de los objetivos era la loma de la Chay, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con la Chay? He estado viendo por allá, el día de ayer he estado viendo imágenes de cómo está la Chay y ahorita la Chay está seca, a pesar que debería ya empezar a florecer. ¿Pero por qué está seca? Porque ahorita estamos viviendo una niña. ¿Y qué hace la niña? Que el ambiente sea seco. Y al ser seco, ¿qué pasa con las temperaturas? Las temperaturas, chicos, están por debajo de lo que normalmente se esperaba. Así que, como te dije las semanas anteriores, si en este momento tú piensas que está haciendo un poco de frío, no es tu percepción. En realidad, sí está haciendo frío, chicos. Y no solamente está generando esto, sino que todo esto de acá, entonces, es un ambiente seco y por eso que las lomas que deberían estar floreciendo hoy no lo están haciendo, así en fácil. La niña es todo lo contrario al niño, se da cuenta, ¿no? El niño, debilitamiento. La niña, intensificación. El niño genera en América inundaciones y la niña en América genera sequías. El niño en la parte de Asia genera sequías y el niño en la parte de acá genera inundación. Ingrid pregunta, profe, ¿qué es intensificación? Es cuando algo se intensifica, pues. ¿Sí? Sencillo, ¿sí o no? Ya está, ya. Listo, vamos con las preguntas, chicos. Vamos con el material. ¿Qué se intensifica? Dice por ahí. No te preocupes, niño. El próximo siglo te cuento. Ahí está. Listo. Tu diccionario, ¿no, niña? Intensificación, recuerda, ¿en qué consiste? En que algo sea más intenso. Ahí está. ¿Por qué es así? Dice. Con eso sabía. Ah, ya. Muy bien, muy bien. El tuyo es estudiar. Ahí está. Sí, ahorita voy a ver tu balance pago, ¿ah? Por eso dejo de... qué exagerada. Qué exagerada también, tú ya te pasas, ¿ah? Sí, sí. Listo, vamos con las claves. Ya, ¿cuántas preguntitas son? 18. ¿Son 18 preguntas o hay más? Son 18, ya, chévere. Ya, pregunta uno, chicos. Dice, en la ocurrencia de huaicos e inundaciones ocurren en épocas de verano por las intensas lluvias.
lo cual en la cadena occidental de los Andes y grandes zonas en el país traen como consecuencia. Ya, muy bien, claro. La destrucción de infraestructuras viales, sí, puede ser. Así como zona de producción agrícola, claro que sí. Casita entonces. Una población en la ciudad de Lima vive en zozobra debido a que sus efectos se podrían generar una población acentuada en los cinturones urbanos-marginales. ¿Cómo se llamaría eso? No, se llamaría cosa, amenaza. Ujú, la amenaza. Ya mira, entonces sí, eso se llama gestión de riesgo. Gestión de riesgo. Y se dice que el riesgo es igual a la amenaza o el peligro por la vulnerabilidad. Ahí está. Por ejemplo, chicos, ustedes, ¿tú qué vas a postular al próximo examen? De repente por ahí en octubre, ¿no? Que de repente sea en quincena de octubre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el riesgo cuando postules? Profe, que no ingrese. Ese es el riesgo. El riesgo es algo que posiblemente puede ocurrir. Pero eso se marca por dos situaciones. La amenaza y la vulnerabilidad. ¿Qué es la amenaza? La amenaza es algo que está fuera de tu control. La amenaza está fuera de tu control. Tú no sabes cómo es la amenaza. Puede ocurrir en cualquier momento. Te puede matar en cualquier instante. Eso es amenaza. Pero cuando hablamos de la vulnerabilidad, ¿se refiere a qué? La vulnerabilidad se refiere, entonces, chicos, a los fenómenos. Se refiere, entonces, chicos, a la exposición que tenemos cada uno de nosotros. Como te dije hace rato, ¿no? Tu compañera se iba al Callao y pues le robaban pues más rápido. Ahí está Marcia era, ¿no? Vas al Callao y te roban, pues. ¿Por qué? Porque eras altamente vulnerable. Fuiste sola, descuidada, cruzaste la pista sin ver que venía carro. Entonces, eso es vulnerabilidad. Entonces, el riesgo es la posible pérdida que esté marcada por la amenaza. Y esa amenaza está en rigor cuanto a la vulnerabilidad. Por ejemplo, el día de ayer, en Navopato, si no me equivoco, se registró un incendio o una extracción de recursos de manera ilegal, recuerdo, por ahí lo vi en redes sociales. No sé si te acuerdas. ¿No? ¿Tú no ves tele? Ya, bueno, ya sabes. Listo. Dice entonces, la población vive con miedo, zozobra. Dos, entonces, besito, la amenaza. El evento sísmico ha registrado 300 kilómetros de ancho. Dice que la costa de Callao tiene una profundidad de... Ya dice, un evento sísmico ha registrado 300 kilómetros, genera una gran fisura. Pero en ningún momento habla de qué, de pérdida humana, ¿no? Claro, muy bien, la D. Llegó la amenaza que no se presenta en las huelgas hidrográficas.
Ya dices, ¿cuál amenaza que no? Ya, con los buenos de material y grado. Ya, claro, ¿no? Claro, claro, muy bien. Muy bien, sería entonces Guayco. En la 5. Los Países Bajos adyacentes a sus riberas, llamadas inundables, eran grandes épocas de sequía, inundaciones. Lo anterior hace definición a las inundaciones. En la región Piura fue afectada por la crecida del río Piura, debido a las intensas precipitaciones ocasionadas por el fenómeno del Niño. Esta situación del gobierno regional tomó como medidas preventivas para prevenir el impacto de desastres. Una de ellas es qué cosa. Construir diques, o sea, muros. ¿Muros de qué, profe? Muros de cemento. Ya, 6 besito. 7. El programa presupuestal sobre relación de vulnerabilidad y extracción de emergencia dice que fue casi 9. Ahí está. Ahora dice, papá, ¿cuáles son las medidas para invertir los gobiernos locales? O sea, ¿cómo los gobiernos locales podrían disminuir todo esto? Ya. Ah, en la 7. Construcción de muros y contención. ¿Sí? Instalación de sistemas de riego por aspersión. No. Descolmatación y limpieza de cauce. Sí, sería una medida para invertir. Avioncito, entonces. Señale cuál de las siguientes proposiciones tiene una relación de gestión de riesgo correcto. Ya, el proceso planificado, participativo e integral de reducción de condiciones, sí. Es un espacio de decisiones también. No, no es un espacio. Es decisión dedicada a la ayuda de personas. 9. ¿Cuáles son los aspectos que comprenden defensa civil? Prevención de daños y personas, prevención de daños, personas y bienes. Rehabilitación básica de zona afectada. Ya, muy bien. Entonces sería todas. 9 entonces dedito. Ahí está. En la 7. Ah, ya, 7 casas. 7 casas es, dicen por acá. Ah, ya, ya, ya. A ver, si se depende yo voy a ver. Dice. Ya. Construcción de muros, sí es. Dice que es instalación de sistema de aspersión. Ah, ya, ahí está un error entonces. Antes yo me leí de frente a la 3, no leí la 2. Ya, válido, válido. Yo me equivoqué a la hora de leerlo, chicos. ¿Ya? ¿Qué es aspersión en la 2? La aspersión consiste en qué? La aspersión es un tipo de regadío que se hace en algunas zonas, en zonas agrícolas. Ha visto que en el parque a veces hay como unos aparatitos que dan vuelta, ya eso se llama aspersión. Eso no tiene nada que ver, pues, ¿no? ¿Verdadero o falso? Ah, muy bien. Chévere, chévere. Yo me equivoqué en leer acá. En la 10, verdadero o falsedad. Dice acerca de los desastres naturales. ¿Pueden ocasionar daños en infraestructura así como también pérdidas humanas? Sí. Los factores que inciden en su ocurrencia son la prevención, preparación y respuesta. No, porque me estoy diciendo que los sismos ocurren por eso. Ocurren de forma intempestiva y no generan pérdidas humanas. Solo causan pánico. ¿Qué dices? 10 casas entonces. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Tendría casita. Uno de los peligros naturales que está expuesto a la ciudad de Lima son los sismos, construcción y hacinamientos. Entonces, ellos tienen que hacer respetar su vulnerabilidad. En la 11 dedo. 12. Decimos acusación de cada de Perú.
Claro. Al menos el país, ¿no? En la 2 pueden ser medidas por su magnitud e intensidad. ¿Ah? ¿Afectan directamente las edificaciones de viviendas? Sí, también 12 de 2. Los miembros del Servicio Meteorológico enviaron un grupo de practicantes por las heladas de la Sierra del Centro Sur y al regresar pudieron plantear las siguientes características. No, pero dime la clave, pues. No estoy viendo ese rato y no me dice nada. ¿En la 11? Ya cambié la clave. Ya ver. Claro, está bien, está bien, está bien. Dale la corrección, pues. Ya, la 13. Estamos en la 13. Los miembros del Servicio Meteorológico practicantes en la Sierra Central realizaron excursiones, viaje. Ya, si estamos en la Sierra Central Sur, en Odrogos Pastizales, ¿afectaban a la actividad minera? Ah, ya. La D, afectan ya. ¿Actividad minera? No, pues, ¿no? Miembros del Servicio Meteorológico practicantes relacionados en la Sierra Central, al realizar excursiones en su viaje, y también plantearon ya. Migración de peces no tiene nada que ver, ¿cierto? Claro, afectan la actividad agropecuaria, ¿no? Muy bien, agropecuaria. En la región occidental peruana, la actividad tectónica interna ha generado ocurrencia de los terremotos, entonces. 14 de 2. Sobrecarga de materiales aluviales y detritos de las rocas llenan los cauces de los ríos, los cuales generan grandes desbordamientos y luego inundaciones. Ocurren en la región sur de la cadena occidental, ¿no? Muy bien. Tencito. El fenómeno climático, que consiste en el descenso brusco de temperatura, llega de noches, con 20 grados alrededor de superiores a 20 grados. A su vez, se enfría mucha aire seca y pesada que están afectando al suelo. Ya. Pasando, dice, cultivo marchidón, secando cultivos. Ujujú. Ya, sería entonces claro, ¿no? Las heladas, así es. Estamos hablando, chicos, de las heladas, correcto. En la 17 dice, son un problema recurrente cada año debido a la estacionalidad de precipitaciones en la región andina. ¿Cuál tiene una época seca y época lluviosa bien diferenciada? Esta entonces dice que está, bla, 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 fenómeno del niño. ¿Y a cuál de esos fenómenos ocurre principalmente en el norte? Inundaciones. Serían entonces las inundaciones, ¿cierto? Las inundaciones. El fenómeno del niño se puede prevenir ¿cómo? ¿Descolmatando el cauce? Sí. ¿No tirando basura a los ríos? Claro, también. ¿Qué más? Manteniendo limpieza en los sistemas de drenaje, sí. Construcción de muro de contención, también. Claro. Eso sería avión. El fenómeno del niño, ¿cuáles de los siguientes enunciados son correctos? Dice. Ahí está. Ahí está. Durante el fenómeno del niño, los vientos alisios y el afloramiento se intensifican y generan un mayor enfriamiento en las aguas. No, los vientos alisios no se intensifican, se debilitan. Entonces ya salió clave, ya, besito. Eso vino en admisión. Así vino en admisión, chicos. Con la primera salía toda la respuesta. ¿Qué, profe? Sí, así vino, chicos. Solo que el alumno vea todas las claves 1, 1, 1, piensa que la 1 es verdadera, ¿cierto?
El fenómeno frecuente en la cordillera occidental de los Andes es que selva es mezcla de lodo, en lluvias, parte baja de quebrada, causan daño a su paso y se llaman ¿qué cosa? Avalanchas. No, serían los huaicos o las lluvias. 20 que está. 21, la medida correcta para disminuir la vulnerabilidad de los países que viven en las cuencas del río Rímac. Una contención, ya. Formatación de cauce. ¿Se envía para pasto de laderas? No. ¿Se envía para pasto de laderas? No, no sirve ahí. Medidas para mitigar la población para afrontar medidas para mitigar de la población para afrontar peligrosidad. No tiene sentido. Ya. 1 y 2 nomás, ¿no? Dedito entonces sería. Construcción de muro de los muelles y la no, sería descolmatar el cauce. ¿Cierto? Descolmatar el cauce sería. Porque te pide, ¿no? Para disminuir la vulnerabilidad de la población, entonces, obviamente que sí. Construcción de muros, claro, con eso vivimos más tiempo. Colmatación del cauce, no, debería ser descolmatar el cauce. Sembrío de paso en la ladera de pendiente. Medidas de mitigación de la población para... Ah, ya, está bien, está bien. Medidas de mitigación, dice, ¿no? ¿Qué es mitigación? Significa menor daño. Entonces, medidas para disminuir los daños frente a afrontar la peligrosidad. ¿Qué es peligrosidad? El fenómeno, el guay. Avión, entonces. Listo, chicos, entonces acá nos vamos a quedar. Ha sido un gusto. Nos vemos la próxima semana. Entenderás que las preguntas son un poco largas, un poco extensas. No es un tema tan fácil que digamos. Pero, chicos, ahí es un tema que tiene que estar dentro del arsenal. Practica lo último que te he puesto por allá de riesgo, vulnerabilidad y peligro, porque sí, este es un poco complicado. Sí, niña, no te preocupes. Ojalá ingreses. Muchas gracias, dice Wikigeo. Buen día, dice. Buenas tardes, Marcia. Buenas tardes, Marcia.